Sí. No, no sé si remera blanca. Claro, sí, bien natural. Ok. ¿Tenés alguna otra remera que no sea blanca? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. Bien, hola. 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 Jeje. Gusto verlos. Igualmente. Paso solo a dejarles un beso, a desearles que la mesa esté súper bien. Paula, querida. Hola. Bueno, ya estamos hablando en estos días. Que todo salga bien. Gracias. 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 Gracias, Marcelo. Bueno, muy bien, ya estamos en hora. Hola a todas y a todos. Hola, Hola, hola. Hola. Antonella. Hola. ¿Qué tal? Para quienes no nos conocemos, un gusto enorme cruzarnos y conocerles. Buenas tardes, hola Antonella, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a proceder a presentarte, Antonella, a presentar todo este evento. Buenas tardes a todos y a todas, veo algunas caras conocidas, un gusto. Mi nombre es Lucas Solé, yo soy secretario de la Asociación Teatro La Cochera. A quienes no estén en Córdoba, los saludos de Córdoba, y a quienes no estén en la Argentina, los saludos desde aquí. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de Fíbero, Encuentro de Festivales. Bueno, Marcelo Lacino hace unos momentos pasó a saludar cuando él, que fue el creador de Fíbero, en la época que era presidente en 2019 de Iberescena, nos propuso ser cogestores de este proyecto especial de Iberescena, hace justo, porque dentro de nuestra línea de trabajo de La Cochera estaba esto. La Cochera hace 28 años que tiene experiencia en este ámbito a través de los proyectos como Mercado Girard, por ejemplo, que es un mercado de artes escénicas y música de Argentina, donde se articula y se realiza intercambios actualmente con más de 700 festivales en todo el mundo. Hoy inauguramos la segunda edición de Fíbero, encuentro que se realiza en el marco de los 35 años de Teatro La Cochera, en estas circunstancias particulares y difíciles de la pandemia mundial que golpeó duramente a la cultura y principalmente a las artes escénicas que requieren del encuentro real entre el público y los artistas y las artistas. Bueno, este evento, pero en estas condiciones, es muy importante para encontrarnos, para encontrar estrategias solidarias y colectivas para las artes escénicas y los festivales, que son los que reúnen, los que difunden y generan el intercambio también en estas épocas inéditas. Bueno, así que desde la Asociación Teatro La Cochera queremos agradecer a Iberescena la confianza que nos otorgó para cogestionar el proyecto especial de Fíbero y los aportes realizados por todas las instituciones gubernamentales, universitarias, nacionales e internacionales. También agradecer el gran trabajo realizado por el staff de profesionales que hacen que Fíbero sea posible, que esté sucediendo esta difícil tarea que es producir y realizar un evento virtual de estas características, ¿no? Y bueno, también agradecer a los destacados y destacadas disertantes que nos van a brindar hoy, mañana y pasado sus reflexiones, sus análisis sobre la situación actual
y a los equipos académicos de las universidades que trabajarán en las mesas de discusión y a los festivales de la plataforma Efímero, que estarán participando en esos 3 días. Bueno, voy a concluir para darle de paso a Antonella. Desde Teatro La Cochera les deseamos a todas y a todos un nutritivo y magnífico encuentro y trabajo. Y les voy a contar un poquitito rápidamente, ya para terminar, sobre Antonella. Espero presentarte correctamente. Quien va a moderar de ahora en más esta mesa de discusión, que se titula Festivales Virtuales, el territorio de las pantallas. Bueno, Antonella Sturla es actriz, investigadora, docente y gestora cultural, es licenciada y profesora en Artes Combinadas de la UBA, especialista en Lenguajes Artísticos Combinados de UNA, diplomada en Industrias Culturales en la UNTREF y en Género, Cultura y Poder en la UNSAM. Como docente investigadora, ha trabajado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo, entre otras tantas funciones como docente y gestora cultural. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Les dejo en mano de Antonella. Gracias, Antonella, por estar acá. Bueno, Lucas, muchas gracias a vos. En principio, darles brevemente la bienvenida y agradecer profundamente este espacio de puesta en común, de poder generar un espacio rico en reflexión. Obviamente la reflexión siempre muy ligada a la praxis, pues venimos de las artes escénicas y siempre es tan importante este espacio para poder reflexionar, pero también para poder salir a la acción, para poder salir a escena de la forma en que se pueda. La idea es un poco generar una puesta en común de cuáles son las estrategias y cuáles son los pensamientos también que se desprenden de esta realidad inédita que nos toca habitar. Y voy a no extenderme mucho más para empezar con la acción, con la reflexión, y nos toca compartir esta mesa hoy, este primer día de esta mesa que hemos denominado Festivales Virtuales, el territorio de las pantallas, con Federico Irazábal del Festival Internacional de Buenos Aires y con Alejandra Díaz del Encuentro Internacional de Danza y Artes Contemporáneas Crear en Libertad de Paraguay, que ahí les veo, así que si les parece, empezar con las exposiciones que ustedes quieran compartir y luego ya nos vamos a centrar en lo que es la puesta en común y el debate, así que si les parece les cedo la palabra en el orden que quieran. Les escuchamos. Ale, ¿querés comenzar vos? Bueno, gracias por la caballerosidad. Sí, bueno, rompo el fuego aquí, sí, entrar a escena. Bueno, soy Alejandra Díaz, nací, me formé en Argentina y salí a recorrer el mundo en un momento, año 85, parece muy lejos, porque en un momento de crisis también decidí salir a recorrer, conocer las venas abiertas de América Latina, conocer cómo se bailaba, cómo se gestionaba, cómo funcionaba el movimiento desde nuestros pueblos. Y eso, no existía internet, me siento un poco como Tutankamón al decirlo, pero las generaciones han pasado. Antes solamente podíamos acceder a una compañía que llegaba a un festival y era casi impensable, salvo alguna revista ocasional que llegaba a conocer el resto de nuestros países. Entonces salí a recorrer, salí a buscar otros lugares donde bailar, y así recalé por 2 semanas en Paraguay, donde nació mi padre. Soy producto de esa diversidad lingüística, cultural, de orígenes y de culturas. Entonces, por situar rápidamente, me encontré finalmente por estas crisis de los teatros y de las compañías y de las problemáticas que tenemos en la escena, quedándome en Paraguay, desde donde a través de movimientos con coreógrafos que fui encontrando aquí,
generamos lo que hoy día se conoce como Crear en Libertad, Encuentro Internacional de Danzas y Artes Contemporáneas, que partió en los inicios como un movimiento independiente de creadores buscando espacios como para investigar, crear y producir. Al margen de nuestro training o al margen de nuestra formación o nuestros otros ámbitos en los que podíamos terminar o continuar formándonos. Con el tiempo y con las crisis políticas, de las cuales Paraguay, como saben, es como un lugar donde se experimenta mucho de lo que sucede después en otros países, incluido lo que pasó con Brasil, o en fin, lo que pasa en otras situaciones, fuimos mudando de un festival, de un encuentro de danza contemporánea a un encuentro internacional de artes contemporáneas, desde la danza, pero integrando otros lenguajes. Esto partió como una iniciativa de Juana Miranda y Noemí Vega, que ellas llevan el colectivo EQE, Quino Colectivo, perdón, que lleva la muestra EQE, que es la primera muestra que se armó de videodanza e intervenciones urbanas. Y juntas empezamos a trabajar sobre una idea desde la colaboración, desde las iniciativas, no ya por un concurso o por una convocatoria abierta, en la cual encontrábamos que la gente preparaba algo de 3 minutos y se lanzaba y ya. Cómo impulsar la investigación, cómo impulsar procesos de creación desde otras lecturas, desde otras experiencias. Así fuimos avanzando y con el último golpe parlamentario del 2012 volvimos a generar una reflexión muy profunda que nos llevó, ya para esto nos habíamos conformado en el año 2000 como una asociación cultural con personería jurídica, cumpliendo con todas las instancias que el Estado paraguayo solicita como organización no gubernamental. Entonces nos toma este 2012 ante un planteamiento de cómo continuar, cómo estos conceptos de resiliencia, de trabajo colaborativo, desde lo independiente, cómo seguir generando espacios. Y así, con las nuevas generaciones que fueron apareciendo, con los nuevos, se suma Roberto Cardoso, que es desde el sector teatral, aunque también viene desde la danza, pero desde la cultura flamenca, como productor, se suma y empezamos a generar lo que hoy día le llamamos ejes de trabajo, desde la interculturalidad, desde la inclusión con el proyecto Alas Abiertas, que lo lidera Sergio Núñez, Danza y Discapacidad. En la interculturalidad lo lidera Hugo Rojas, un bailarín que también integra el Ballet Nacional de Paraguay y que se enfocó a partir de determinado momento específicamente en todo lo que es afrocontemporáneo, territorios ancestrales, afrodescendientes. Entonces, y continuamos con Juana Miranda en todo el eje de videodanza e intervenciones urbanas, donde Roberto llevó una parte importante de las intervenciones comprendiendo desde el ámbito de no solamente intervenir un espacio, sino habitar espacios naturales o espacios arquitectónicos y generar circuitos. Un momento importante ha sido, y creo que es parte del producto también acá, el momento en que Paraguay logramos que entre a Iberescena. ¿Por qué? Porque comenzamos a poder generar la confianza de construir la colaboración con los artistas y con otras entidades para generar propuestas con un año de anticipación a programar compañías o programar residencias o programar clínicas o talleres con un año de anticipación. Antes habíamos hecho otras experiencias con el Instituto Francés de Francia, pero era muy, muy complejo desde Paraguay poder comprometer recursos. Ese ingreso a Iberescena, por supuesto, interviene la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, que fue creada en el 2008, o sea, es reciente también. Nos permite empujar, nos permite comprometernos, nos permite codiseñar o copensar maneras de encontrarnos. Por eso siempre es un encuentro, porque es parte
desde el concepto de encontrarnos con el otro, encontrarnos nosotros y fortalecer nuestros espacios y nuestro camino. En el festival sentíamos que hacíamos algo muy fuerte, todo el mundo se iba y nos quedábamos en la nada. Entonces el encontrarnos permite construir, permite, no sé, por ejemplo, Alas Abiertas trabajó con coreógrafos que estaban en otros países, en Brasil, en Natal, trabajando en conjunto, o sea, pensar durante el año y seguir intercambiando experiencias y crecimientos. Llego a este momento que teníamos pensado, como todos los años, hacerlo en agosto, porque es el mes que me voy a emocionar yo también acá, como decía antes Raúl. Llega el momento en que tanto en Europa como en Latinoamérica podemos coincidir, podemos cruzar los puentes, y bueno, vino la pandemia, como supongo que en muchos lugares. En Paraguay los artistas, por eso me cuesta mucho a mí poner en las encuestas, ¿qué haces? Nosotros somos, como se decía en Brasil, artistas etcéteras, o procesadora Molinex. Somos gestores, enseño, coreografío, llevo el espacio, barro el escenario, acá decimos erea, o sea. Entonces, normalmente los artistas en vacaciones, alguno que otro logra producir algo en temporada de vacaciones, sino directamente es ir en marzo con los talleres. O sea, todo el mundo trabaja en la escena y da clases, da talleres. Y ahí empieza realmente a vivir el año, ¿verdad? Antes es sobrevivir como se pueda. Así que a partir de ese momento, que el 12 de marzo entramos en cuarentena absoluta, nos encontramos todos encerrados en las casas. Quien más, quien menos en Paraguay tiene un patio, lo cual nos salvaba con árboles frutales, o en fin, pero por sintetizar este momento, que creo que, o sea, es común a todos, las decisiones que pudimos empezar a tomar rápidamente en el medio de la desesperación o en el medio del agobio de todo es mantener el encuentro. Trabajamos en mesas desde hace un año se generó una mesa técnica de artes escénicas con la Secretaría Nacional de Cultura. Entonces, con el Centro Paraguayo de Teatro, liderando por el Centro Paraguayo de Teatro el trabajo de Ever, de Roberto, que también lo integra, y de Nata y toda la gente que está ahí, lideramos unas primeras encuestas con el sector artístico para poder identificar en números de qué se trataba la cantidad de artistas en paro, en veda cultural, así como los pescadores en veda cultural. Por primera vez logramos generar con los sistemas gratuitos de Google encuestas que arrojaron cifras. Por ejemplo, para Crear en Libertad, 400 artistas, de los cuales participan de las distintas actividades de Crear en Libertad en todo Paraguay, 440 artistas que participan en la encuesta. Como iniciativa pedimos a la Secretaría Nacional de Cultura la generación de un subsidio en la veda cultural, que hoy está saliendo aprobado por Presidencia de la República y Ministerio de Hacienda, con un primer programa que generaron la Secretaría de Cultura en este tiempo, que se llama TERA. A partir de estas iniciativas, la propia Secretaría generó un programa de encuesta que arroja más de 10.000 artistas en Paraguay, de los cuales 8.300 y pico están en condición de veda cultural, o sea, con necesidad absoluta de asistencia. Entonces, estas cifras generan también aproximadamente 16.000 estudiantes de danza, solamente de danza. Quiere decir que más del 10% de la población en Paraguay se dedica a una rama del arte. Cifras que por primera vez en la historia tenemos, entre comillas, gracias a la pandemia, ¿verdad? Entonces, las decisiones que tomamos fue de seguir adelante con el encuentro, y Berecena, por suerte, y felicito, tomó la decisión de seguir con el apoyo. Y aquí entra un punto fundamental. Desde hace 4 años nosotros tenemos una alianza estratégica con la Fundación Itaú, que este año la Fundación decidió desde el inicio del año darla para sustentabilidad, lo cual nos permitió, por así decir, una cierta estabilidad en el medio de la pandemia, de seguir trabajando con estas plataformas, con Roberto, con Juan y con todo el equipo
que son equipos, está Sara, está Paolo, en fin, para no alargarme más, pero decidimos seguir adelante. Roberto, también surgieron varias convocatorias de la Secretaría Nacional de Cultura y del Fondo Municipal para las Artes Escénicas que se mantuvo con la municipalidad. Decidimos que los fondos que habíamos recibido de la municipalidad fueran para los artistas locales y el fondo de Iberescena para los artistas internacionales. A su vez, Roberto había postulado y ganado a un fondo para apoyo a los creadores locales con la Secretaría Nacional de Cultura, de la cual se seleccionaron 4 propuestas de creación en contexto de pandemia. Y a su vez nosotros incluimos iniciativas que recibimos. Entonces, en las cifras les puedo decir que tuvimos 16 estrenos realizados en contexto de pandemia, de los cuales muchos de ellos fueron filmados en escenarios naturales porque los teatros seguían cerrados. Solamente logramos acceder hacia el final 2 teatros, el Centro Cultural de España con la ESID, que también han dado su apoyo desde años, y los cuales nos permite también todos los años tener una compañía española. Tuvimos entonces 16 estrenos nacionales, 18 obras nacionales que participaron, 6 países iberoamericanos y 10 propuestas internacionales de los países que ya veníamos desde hace un año atrás comprometidos a través de Iberescena. Entonces, como criterios curatoriales, para nosotros fue súper importante dar cabida a los artistas nacionales que necesitaban tener no solamente la inspiración y la motivación para continuar en este contexto. Sabemos que un artista que no puede crear es un artista que se deprime o se enferma. Entonces, la mejor manera de poder luchar era nosotros tener las condiciones para la creación. Así se sumó la Alianza Francesa de Paraguay con una plataforma que ellos crearon que se llama Yajeya. Creo que si la puedo compartir en pantalla, a ver si esto lo puedo hacer funcionar. Bueno, ahí la ven. ¿Se ve? Sí, yajeya.com.pi. Es una plataforma donde también se encuentran algunas de las obras de la Semana del Teatro. La dejamos disponible por unos días aún, justamente por poder participar y mostrarles a ustedes. Esta ha sido una manera de que las obras nacionales y tanto las internacionales que aceptaron estar en la plataforma, tanto de videodanza como de escena, como escena en pantalla, como por ejemplo Conoce tu corazón, que fue grabado en un lugar aquí que se llama Itapuitapunta, que es como donde empieza Asunción, donde está la bahía, donde bordea el río Paraguay. Obras que fueron hechas con Territorios Inciertos, que es la convocatoria que generó Roca Escena con Roberto Cardoso. Obras que han sido realizadas en el escenario, otras que han sido realizadas en espacios como en Ñengú, que fue hecho como videodanza. Obras que fueron realizadas fuera de sitio, que fue hecha en la platea del teatro, el Teatro del Centro Cultural de España. En este contexto de pandemia equipó su espacio con cámaras y con equipo audiovisual, con lo cual todas las obras, fue una decisión, también se grabaron las obras nacionales en escena, ya sea en escenas de ambiente escénico, o sea, en escenario o en contextos naturales, y de esa manera poder generar también, entregarles a los artistas estas obras de manera tal a que puedan tener formas de continuar trabajando. ¿Eso qué significa? Que están habilitados para poder postular a otros festivales y que puedan presentar, tengan material de cómo poder presentar sus obras. Otra de las preguntas que yo recibí, algo muy importante para nosotros ha sido como una decisión con Paolo, con Sara, con Frank Barson, que se encargó de los videos, con Cristian en las fotografías, de qué manera generar herramientas para que los artistas puedan continuar trabajando, que los fondos que hemos recibido les puedan ser como una inversión para que puedan seguir generando oportunidades.
¿Por qué? Porque sabemos que mientras nosotros estamos acá en pantalla, todos necesitamos una escena, necesitamos un lugar de ensayo, necesitamos espacios donde poder producir y condiciones para poder producir. O sea, la gente no solamente tiene que comer, la gente tiene que tener un trabajo y tiene que tener esas condiciones escénicas. Paraguay tiene muchísimas dificultades con las condiciones escénicas para la creación. Casi no existe para la danza independiente un espacio como tal. Nosotros tenemos un proyecto que hicimos de espacios de una casa barco y después tenemos todos los elementos, pero nos falta el lugar. Tenemos hasta un piso especial, bueno, por muchos conocidos, pero no tenemos el lugar. Entonces, todos los años hemos trabajado con las instituciones de formación, sea el Instituto Superior de Bellas Artes, donde también soy docente e investigadora, que es el ámbito superior, con la Universidad Nacional, donde está la licenciatura en danza, con el Instituto Municipal de Arte, con las academias privadas, en fin, con todo el sector independiente, pero es muy difícil lo que se viene para el año que viene, porque hoy el gobierno paraguayo está reduciendo todo el rubro 800, que significa el rubro para el apoyo a las organizaciones. Eso quiere decir que se elimina ese rubro para el presupuesto 2021 y se ha disminuido terriblemente el presupuesto para la propia Secretaría Nacional de Cultura en lo que sería el Fondo para Creadores. Entonces, nuestro panorama ha sido estar en las calles, con lo cual por eso a veces no terminamos de responder a todo lo que sucede. Hemos hecho manifestaciones, tenemos varias organizaciones incluso del interior, pero necesitamos quizás llegar a algo mediático, no sé, para que se entienda que en términos de pandemia, lo que todo el mundo ha estado haciendo para resistir es ver una película, ver una obra, estar en las pantallas, estar en los celulares, estar en todos los medios. ¿Y quiénes generan esos medios? Nosotros los artistas. Sobre todo lo que tiene que ver con la música, con el movimiento, con el teatro, con el videodanza, con todo lo que es escena para la pantalla. Entonces, necesitamos realmente que esto tome, con todo lo que implica la UNESCO, la Convención 2005 de Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, o sea, hay toda una implicancia, pero que necesitamos que sea efectiva de la letra aprobada en convenciones y ratificaciones, de la letra hasta el presupuesto el Ministerio de Hacienda. Porque es muy bonito lo que sucede en la Secretaría de Cultura, pero cuando llegamos al Ministerio de Hacienda nos encontramos con un muro o con una catarata, no sé. Entonces ahí hay un punto grande que tenemos que resolver y que tenemos que conseguir que las autoridades tomen conciencia. Por último, yo quisiera compartirles como cierre de este panorama el video que nosotros hicimos como spot de este año, que es un gran orgullo porque lo hicimos generando en pleno momento que estaba toda la gente aún en sus casas. Nosotros salimos a grabar en escenarios naturales, a respirar, a buscar oxígeno, a llenarnos de la energía de la naturaleza, tomar decisiones de comprar los materiales que teníamos en los mercados campesinos, en los mercados populares. Conseguimos un teatro que abriera sus puertas y con un terrible esfuerzo de todos, porque incluso tuvimos uno de nuestros compañeros con COVID internado y que gracias a Dios salió. Entonces, solamente 10 personas podíamos entrar como equipo al teatro, incluidos los artistas. Con lo cual, gracias también a todo el equipo del Centro Cultural de España que nos recuidaron. Pero así fue que logramos filmar lo que ustedes van a ver ahorita, si lo logro. Tengo que cambiar. Un segundito. Acá está. Bueno, entonces, ok. Tengo que, a ver si esto funciona así. Perdón, pero no conozco tanto de este programa. Compartir. Acá. Ay.
Ale, se está viendo sin sonido. Ah, ¿Querés que probar de nuevo y te vamos indicando cómo hacerlo para que salga bien el sonido? ok, Deja de compartir ahora. ok. Y tenemos que volver a poner, y hay un secreto que te voy a revelar ahora. Bueno, Poné de nuevo compartir pantalla y fíjate que abajo te aparece un cartelito que dice compartir con sonido del equipo. Ahí tenés que darle Ok. clic. ok. Una vez que le das clic, ahí estaría ok. Compartir. Bueno, Probamos y si no, si querés nos copias el link y lo comparte Cami, que está acá ok. con toda la parte técnica. Sí, espérate que ahora no puedo salir de aquí. Ay. A ver si funcionó. Es que me decías que lo tengo que volver a compartir, ¿verdad? Claro, tenés que dejar de compartir pantalla y volvés a Sí. compartir pantalla y ahí te va a aparecer abajo como un cartel grande gris y uno chiquitito que dice compartir con sonido del equipo. Ahí le das clic, No, no me sale. ¿no? No, no me sale el cartel. ¿Querés copiar el link y lo pasás Sí, por acá? porfa. Ahora pruebo si querés, Santa, que yo tengo el link y Ah, bueno. Dale. Buenísimo, Cami, gracias. Pausa dramática. Sí. Se viven momentos de tensión. Vamos a ser Bueno, un poco nada. menos yejovianos y a tratar de fingir Ok. demencia como que esto no está pasando. Ahí va Cami, ahí perfecto. vamos. Díganme si lo ven. También van a ver los espacios culturales independientes que están cerrados, ahora recién abriéndose. Perfecto. Le doy play. Ok. Bien. ¿Ustedes lo están viendo como por partes también?
Bueno. Bueno, no me estoy... hay algo, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Ale, perfecto. Bueno, espero que lo hayan visto. A mí me salía entrecortado aquí. Espero que haya salido bien para ustedes. Hay algo muy importante que se me estaba pasando, que fue una decisión curatorial también. Muchos de los grandes bailarines paraguayos que estaban trabajando en compañías en el extranjero, en Canadá, en Chile, en Brasil, quedaron varados en Asunción. Vinieron a ver a sus familiares por la Navidad, Año Nuevo, Reyes, vacaciones, y les agarró aquí, quedaron varados, ¿verdad? Y muchos otros estaban en países como Paula Bozano, que fue mucho tiempo integrante del equipo y que hace teatro aéreo, le tomó en España. O sea, hay gente que quedó varada en otros lugares. Julio Morel en México. Entonces, uno de los videodanzas trabajó con Tatiana Merzán y Julio Morel, Julio en México, ella acá, usando las plataformas, y es lo que se grabó ahí en ese inicio mismo, que es donde empieza Asunción. Cuando uno viene en el avión, ahí baja, ahí uno entra. Paula trabajó con dos artistas que están hace mucho tiempo viviendo en España, Nilda Pineda y Julio González, y armaron dos videodanzas que los mandaron desde allá. Shiva Velázquez, gran bailarín paraguayo que está en el Teatro Colón en Argentina, trabajó, también es músico, con sus músicas que empezó a crearlas en pandemia, hicimos todos los TBT, y va a ser la memoria final que estamos generando. Entonces, también participó con un videodanza con otro chico que lo hizo en Argentina. Y muchos de varios de nuestros artistas que estaban en el Bunch, en el ballet de la Universidad de Chile, quedaron varados aquí, y fue una de las obras que se creó como videodanza, danza para la pantalla, que fue producido aquí. Entonces, de alguna manera, por decir esto, ¿qué oportunidades se generaron? En este contexto, creo que nuestro denominador común, y creo que todos los que entramos a escena lo sabemos, hay que salir al toro. O sea, se abre telón y o sea, como sea, uno tiene que resolver y salir a escena. Y yo creo que eso nos mueve esa pasión por dentro que hace que de alguna manera teníamos que seguir adelante. Entonces fue ir hablando con cada uno, y con cada uno recibir las iniciativas, y de ahí en más ver cómo llevarlas a la producción y a la acción y poder dar este resultado. Entonces creo que nuestro logro en este momento, que da fuerzas, aunque no sé cómo vamos a seguir, porque nosotros no tenemos una línea de apoyo para festivales, tenemos un gran recorte que se viene. Entonces creo que la fuerza está en que todos lo sepan, que de alguna manera vamos a seguir. Obviamente la profesionalización, nos merecemos tener el trabajo digno y tener las condiciones para poder seguir. Pero eso no quita que de alguna manera lo vamos a tener que hacer, porque si no, no existimos y no es posible. Ahí seguiremos. Bueno, cierro con esto. Gracias por este tiempo. Gracias. No, Ale, muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Ya vamos a tener tiempo de profundizar y de intercambiar. Vamos a ver así a escuchar a Federico Irazábal con su exposición. Si tenés algún material que quieras compartir y ves que se complica, nos lo pasás y se ocupa Cami, que es una genia en esto. Y mil disculpas que se ve entrecortado, esto se debe a que Teams a veces funciona de manera favorable y a veces no. Y hoy nos habría tocado verlo en Cómodo Fotogramas. Les invitamos de todos modos a después, si está en YouTube, ¿vale? Entiendo que sí, ¿no? Sí. Está compartido, podemos verlo de manera más armónica, en movimiento continuo. Bueno, Fede, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ale. Gracias, Antonella. Bueno, a ver, en principio, si tuviese que hacer una descripción panorámica de la situación pandémica en las artes escénicas en la Argentina, podría, creo que repetir casi todas las palabras que planteó Alejandra, y no tendría sentido redundar porque el mundo está en una situación de crisis. Las artes escénicas han sido, como bien sabemos, trágicamente el sector más afectado, fue el primero en parar,
y estamos viendo que es el último en poder volver, con todas las preguntas que nos implica del no entender por qué pueden volver algunas actividades y no pueden volver otras, pero bueno, es la realidad en la que nos ha tocado vivir y no quisiera repetir, y tenemos muy poquititos minutos, así que suscribo a sus palabras en términos de alarma, en términos de preocupación, en términos de situación general para todos los que estamos en el sector, y por sobre todo los que estamos en el sector independiente, en la generalidad de la vida profesional. A mí me interesaba mucho, y por eso creo que en algún punto elegí esta mesa. El Festival Internacional de Buenos Aires tuvo la suerte de ser un festival que se hizo en el verano porteño, y entonces creo que fuimos uno de los últimos grandes eventos que se pudo hacer de manera convencional. Cuando digo convencional, digo acorde a la vieja, como se dice, no me gusta la palabra, pero la cito porque es lo que se dice, acorde a la vieja normalidad, y pudimos hacer el festival que queríamos hacer en relación a cómo mostrar las obras, cómo vincular a los artistas con el público, cómo generar circulación. Aquí tenemos varias de ustedes, estuvieron aquí presentes, la veo a Paula y es una fiel participante del mercado del FIBA, está siempre aquí en Buenos Aires. Pero bueno, por supuesto que la situación de incerteza del panorama del año 2021, con todas las promesas de vacuna que se van corriendo y que no se sabe en qué momento va a estar y en qué momento vamos a poder volver, si es que se vuelve a algo parecido a lo anterior. Pero me gustaba mucho y me parecía muy atractiva la provocación que desde Efíbero se hacían, y digo provocación en tanto crítico, es una palabra que me gusta, no la pienso como una agresión, sino como una invitación al pensamiento, una invitación al debate, una invitación que por supuesto que es muy difícil, digo, para todos los que nos dedicamos a la teoría. Antonella, vos también lo sabés, los que venimos del campo teórico, teorizar en un contexto como este se vuelve prácticamente imposible, porque uno tiene la sensación de que está generando conceptos sobre la base de una situación que es profundamente trágica para la totalidad del sector. Pero es a lo que nos dedicamos también, nos dedicamos a teorizar, nos dedicamos a pensar, nos dedicamos a discutir, y esta mesa me parece que es una muy interesante provocación, sobre todo por su subtítulo. Después cada festival elegirá en función de las condiciones sanitarias y en función de las decisiones estéticas de quienes lo hagan, si la virtualidad es un elemento interesante o si no es un elemento interesante. Ahora, Efíbero no está hablando, ni Efíbero ni La Cochera están hablando de festivales virtuales únicamente, sino que están caracterizando la virtualidad de un determinado modo. Y el modo en el que están caracterizando la virtualidad es un modo territorial. Porque cuando precisamente el subtítulo es el territorio de las pantallas, es porque se está pensando a las pantallas como un territorio, y entonces desde ese pensamiento de la pantalla como un territorio es que me interesaba partir, sin que esto indique absolutamente nada en relación al futuro. Por lo que decía recién, no sabemos cuál va a ser el futuro. Entonces, frente a esa incerteza que nos trae el futuro, es que tenemos que pensar lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos, tratando de lanzar hacia adelante y de garantizar condiciones de trabajo dignas y de garantizar la supervivencia de todos los que estamos en el sector, por supuesto. Y en ese sentido, cuando uno entra en el territorio de las pantallas, en el reino de la virtualidad, es donde me parecía muy atractivo poder, en principio, asentar, como decía Alejandra, acá también hay una lógica generacional que a muchos de los que estamos aquí y que conozco nos pasa, que es que venimos de la territorialidad del cuerpo, de la territorialidad de un espacio que implica determinado tipo de presencia física in situ, digo, esta lógica que veíamos en el video de los abrazos, tal como se presentaba desde el video que presentó Alejandra, digo, es algo que a todos los que venimos de esta generación del siglo XX, que nos tocó coquetear con el siglo XXI de manera parcial y de manera relativa hasta mediados de marzo del año 2020, en donde de un sopapo fuimos insertados en una generación a la que no pertenecemos.
Yo no me considero ni centennial ni millennial y me cuesta mucho poder imaginar una vida en las pantallas. Y esta vida a través de Zoom, a través de Meeting, que ha sido el año de todos nosotros, creo. A muchos de ustedes los he visto tal vez más que en otros años, pero nunca los vi presencialmente. Y no sé, digo, con Raúl Sanzica creo que me he visto mucho más, porque estamos en un evento dialogando entre Canadá, Argentina representada por Buenos Aires, representada por Córdoba. Habitualmente nos veíamos 1 o 2 veces por año, o en el Festival del Mercosur, o en el FIBA cuando él venía, y alguna conversación telefónica. Sin embargo, este año hemos tenido una cotidianeidad que nos ha permitido el trabajo a través de la pantalla. Ahora, uno podría preguntarse qué es lo que significa esta virtualidad y por sobre todo para el sector de las artes escénicas que está tan atravesado por la lógica de la presencia. Y ahí pensar la virtualidad como medio y no como fin empieza a generarme una estrategia de supervivencia y de proyección a futuro que puede resultar atractiva, es decir, entender la posibilidad de conectar. Esto que la presencialidad nos traía tantos problemas económicos de cómo generar encuentros y cruces y que formaba parte de lo impensable. Era impensable que un encuentro entre 2 artistas para generar una residencia creativa no se hiciera de manera presencial. Y todos apoyábamos esta idea y creíamos y sosteníamos esta idea. Sin embargo, el 2020 nos obligó a que generemos otro tipo de estrategias. Y ese otro tipo de estrategias no necesariamente son modernas, no necesariamente nacieron en el 2020. Y ahí me gustaría remitir, sin pretender ser demasiado autorreferencial, pero sí con cierta referencialidad hacia el Festival Internacional de Buenos Aires, poder pensar, por ejemplo, cómo la participación de Jerome Bell en la última edición que tuvimos aquí en Buenos Aires fue una participación absolutamente mediatizada por la presencia de la tecnología, de esto que también se denomina nuevas tecnologías, pero que ya tienen demasiadas décadas como para que las sigamos llamando nuevas tecnologías. El problema es que para muchos de nosotros esas nuevas tecnologías todavía no habían penetrado el cuerpo. Y lo que nos pasó este año es que estas tecnologías penetraron nuestro cuerpo y nuestros afectos. Y tuvimos que aprender a decodificar. ¿Cómo se decodifica un abrazo en la pantalla? ¿Cómo se decodifica un encuentro con un otro, con un ser querido, a través de la fría pantalla y de este juego de luces tan extraño, en donde la tecnología incluso determina cómo voy a ver un video? Y determina si lo voy a ver como una sumatoria de fotogramas, porque el proyector del viejo cine se está trabando y el fílmico no corre a los 24 frames por segundo, y no corre. ¿Y qué aprendí en todo este año? Aprendí a completar lo que falta. Es decir, mi ojo tuvo un entrenamiento muy veloz y yo sé que Zoom o Meeting no funcionan de manera perfecta y que cada vez que alguien comparte un video lo estamos viendo de este modo, lo estamos viendo todo entrecortado. Y entonces esa ilusión de movimiento de la que habla Deleuze cuando tiene que definir el cine está absolutamente quebrada. Ahora, ¿dejo de ver el video que Paula proyectó porque las condiciones técnicas se interponen y no me permiten verlo? No, generé una capacidad de producción de continuidad. Algo que era impensable. En el cine, si se alteraba la velocidad del proyector, uno tenía la sensación de que estaba frente a una tragedia, que la ilusión de que lo que estaba viendo en la pantalla estaba sucediendo frente a nuestros ojos parecía que se acababa. Y sin embargo, en este 2020 todos aprendimos a ver obras de teatro, películas, videos institucionales, con estos saltos en donde el 24 frames por segundo no se respetó nunca, porque nunca anda la tecnología del modo en el que uno quiere, y sin embargo nuestro ojo aprendió a enviar señales diversas al cerebro. Y como especie, hace más de un siglo que aprendimos a leer a esa velocidad cada fotograma. Y sin embargo, tuvimos un par de meses apenas para tener que adecuar nuestra estructura y que ese salto, esa interrupción, no sea un elemento que bloquee y que paralice la relación que establecemos. Por supuesto que para Alejandra es frustrante ver que un video en el que invirtieron un montón de horas y un montón de recursos para que se vean determinadas condiciones, es frustrante cuando lo vemos fotograma tras fotograma. Ahora, quédate tranquila, Alejandra, que pudimos conectar perfectamente con la sensibilidad del
video, con el objetivo del video, con el objetivo de lo que tenías para decirnos en el cierre a través de ese video. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Ahora, el mundo rara vez es lo ideal. El problema es que vivíamos en una ilusión de que el mundo era lo que queríamos que sea, y este año nos tocó habitar un mundo que claramente no nos gusta. O insisto, no nos gusta a los que venimos de esta generación, pero no sé si no le gusta a alguien que tiene 18 años. No sé si no le gusta a alguien que aprendió que las relaciones amorosas pueden darse a través de una plataforma de internet. No lo sé. Para mí una práctica sexual, una práctica de encuentro con un otro es un intercambio cuerpo a cuerpo que yo aprendí en mi generación. Y en mi generación una relación real es una relación en donde los cuerpos se encuentran en el espacio físico llamado planeta Tierra y no en un espacio virtual. Ahora, Efímero y La Cochera nos hablan del territorio de las pantallas. Entonces, la gran pregunta que nos podemos hacer es si es factible constituir una territorialidad en la virtualidad de las pantallas. Y me da la sensación de que ahí es donde podemos entrar en una postura, desde el punto de vista de la discusión, que sea una postura clausurante o una postura constructivista. A mí me interesa más ser constructivista y en ningún momento de este año mi postura fue sostener que alguna de las tantas prácticas tan diversas que fueron generando los artistas, definirlas como esto no es teatro. Sin embargo, cuando miro las redes sociales y cuando me encuentro con comentarios críticos, está permanentemente esta idea de esto no es teatro. Y si alguna vez fui tiránico con relación a la idea de qué se entiende por teatro y qué no se entiende por teatro, precisamente me vi en el reflejo de esas opiniones y ante la desesperación de tener que seguir generando y de tener que seguir produciendo y aceptando que estas son las condiciones sanitarias, las únicas condiciones sanitarias posibles en las que podíamos hacerlo, nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, es que me parecía interesante no entrar en una postura conservadora de definir qué es lo que es teatro y qué es lo que no es teatro. Por supuesto que nos podemos parar nostálgicamente, y yo me paro nostálgicamente. En mi vida habitual yo iba entre 3 y 4 veces por semana al teatro. Mi cuerpo extraña ese ritual, lo extraño horrores. Diría que es lo que más me faltó este año, porque los encuentros familiares, los encuentros afectivos, una comida con amigos la hacíamos a través de Zoom y los chistes se podían producir igual y las bromas y el encuentro y el ver al otro y el saber de la intimidad del otro estaba más o menos garantizada. Ahora, la ida al teatro no hubo con qué reemplazarla y eso se convirtió verdaderamente en una falta dramática, en una falta trágica, en una falta que uno está contando los días para que en algún momento podamos volver a ese hermoso ritual que nos constituye. Pero sostener que todas esas prácticas tan creativas que fueron desarrollando los distintos artistas de diferentes lugares del mundo para adaptarse a estas situaciones no constituyen teatro, porque no se da algún elemento necesario de que esté dado para que se defina la teatralidad, es un modo que a mí, desde el punto de vista de la teoría, no me interesa quedar identificado. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia ha habido enorme cantidad de ejemplos en donde los sectores conservadores se enfrentaron a ciertos artistas definiendo que lo que hacían no era pintura, que lo que hacían no era música, que lo que hacían no era teatro, que lo que hacían no era cine. Y como por lo general, cuando yo hoy estudio a los que criticaron a Beckett diciéndole que lo que él hacía no era teatro, son personas con las que yo hoy, 50 años después, no me identifico teóricamente, es que me permití llamarme a silencio y no definir ninguna de esas prácticas dadas en la virtualidad y en la pantalla, acusándolas de práctica no teatral por el hecho de que no se estaba garantizando la copresencia en relación con los artistas. Y probablemente esa postura también tenga que ver con que desde hace tiempo me interesa pensar y me interesa tensionar, llevando a ver en qué momento podemos convertir en ese grado cero, como diría Barthes, pervertiendo un poquitito la figura bartesiana del grado cero de la literatura a el grado cero del teatro.
¿Dónde se muere el teatro cuando le vamos quitando cosas? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, si le quitabas los 3 actos y le dabas 5 actos, y estamos en el clasicismo francés, no era teatro. Si de pronto le quitabas la acción dramática, no era teatro. Si le quitabas la configuración de personaje realista, no era teatro. Si le quitabas la lógica causal que vinculaba un acontecimiento con otro, no era teatro. Si le quitabas la escenografía, si le quitabas la butaca, si le quitabas la luz, no era teatro. Entonces, dado que a lo largo de la historia ha habido tantas veces en donde la crítica, la investigación y los propios espectadores han definido como no teatrales determinadas prácticas y determinadas propuestas de los artistas, es que me permití entrar en duda acerca de si la taxonomía en este contexto de necesidad de producir trabajo era una taxonomía óptima desde el punto de vista político y posible desde el punto de vista estético. No me parecía óptima desde lo político y tampoco me interesaba posible desde lo estético. Y entonces preferí no entrar en la idea de la taxonomía y más bien entrar en un territorio de preguntas. Y entonces ahí es donde el subtítulo de esta mesa me provocó y me funcionó de anzuelo perfecto para que sin dudarlo sea la mesa en la que inscribirme, insisto, sin hacer un festival virtual, porque no es lo que hago, pero sin embargo sí pudiendo trabajar mucho con la virtualidad. ¿Por qué? Porque cuando me tocó hacer Remote Buenos Aires, hice una obra en donde no había performers. No había performers en vivo. Y cuando tuve que hacer los acantilados de la B en una edición del FIBA, era con anteojos de realidad ampliada. Los actores tampoco estaban. Y quiero decir que esa obra que vino de Francia no era teatral por el solo hecho de que no había performers. No, no quisiera decirlo. Y la última edición del FIBA abrió, y fue muy provocador y fue muy criticado como decisión artística de mi parte, abrir un festival de teatro con la proyección de una película. Arrancamos un festival de artes escénicas con el público de Mariano Pensotti, en donde la instancia performática estaba dada exclusivamente en la relación de los espectadores con la espacialidad, pero no en la relación de los espectadores con los performers, porque era efectivamente una película. Muchos espectadores que esperaban, cuando nos mudamos de una sala de cine a una sala teatral, cuando lleguemos al Metropolitan, ahora sí llegan los actores. Y tuvimos 50 minutos de cortos más y nunca apareció un solo actor en escena. ¿Generó desilusión? Sí, claro, generó desilusión en muchos. Ahora, también era algo profundamente interesante para pensar y que en algún punto ese trabajo de Mariano Pensotti, no me voy a apropiar de los méritos, digo, es un trabajo y una idea de Mariano Pensotti, estuvo trabajando con algo de todo esto, porque precisamente tenía que ver con hasta dónde podemos reducir el teatro, hasta dónde le podemos sacar partes al teatro sin que el teatro se muera. Y entonces, en ese punto es que me parecía atractivo poder discutir la territorialidad de las pantallas y poder preguntarnos sobre algo que se ha desarrollado a lo largo de todo este año de manera necesaria para los que somos más viejos y que venimos de otra época, pero tal vez de manera no tan necesaria para otras generaciones, que es en torno a la presencialidad. Este año, el 2020, nos enseñó que nosotros al teatro le podemos sacar todo lo que querramos, menos la presencialidad. Porque si le quitamos la presencialidad, aparentemente, para una gran mayoría, dejaría de ser teatro. Es factible que deje de ser teatro, pero también me parece atractivo el preguntarnos qué significa la presencialidad. Porque la presencialidad está centrada en algo que implica necesariamente la coexistencia de dos coordenadas, la coordenada espacial y la coordenada temporal. ¿Qué es lo que ocurre en los fenómenos en donde asistimos a una función? Este fin de semana yo asistí a una de las funciones de Agrupación Serrano, donde se hacía en Conde Duque, en Madrid. ¿Estuve en Madrid este fin de semana? No estuve en Madrid este fin de semana. Sin embargo, una cámara puesta allí en la sala me permitió ver en vivo lo que estaba haciendo Conde Duque. Por supuesto que había otros espectadores en vivo, con mascarillas, sentados en Conde Duque, viendo esa propuesta de Agrupación Serrano llamado The Mountain. Ahora, yo vi 100% de pantalla, porque yo me conecté
con la obra a través de una pantalla. Ahora, los que estuvieron en el Conde Duque vieron un 80% de pantallas. ¿Por qué? Porque la de Agrupación Serrano es una estética en donde la cámara y las pantallas es absolutamente protagonista, y en donde todas las miniaturas aparecen gigantografiadas a través de la proyección, y en donde el público tiene que mirar lo que un cámara decide que hay que mirar y lo que un switchmaster decide que hay que poner en ese preciso instante. Cuando he tenido charlas acerca de esta discusión sobre la presencialidad, siempre me decían, bueno, no, pero el lenguaje audiovisual es otro tipo de lenguaje porque hay alguien que decide lo que vos tenés que mirar y no sos vos decidiendo lo que tenés que mirar. Y a mí ahí lo que me pasa es, pero nos estamos olvidando del siglo XX y la presencia del director de escena. ¿El director de escena no existió en el siglo XX? ¿Yo desde la platea puedo mirar lo que quiero? Sí, podría mirar lo que quiero si el teatro fuese un acto de libertad en donde yo me subo al escenario, me voy a bambalinas, me subo a las tramoyas y hago todo lo que yo tengo ganas de hacer. Ahora, cuando un director trabaja con truco, con algún tipo de truco escénico y necesita ocultar algo, lo oculta. Y por lo tanto está trabajando sobre qué es lo que él decide que yo vea y que no vea. Entonces yo entiendo que no es lo mismo, pero hay un trabajo, digamos, el argumento del yo decido libremente qué ver en el teatro y no decido libremente qué ver en la pantalla, es creer que la pantalla es un todo que tampoco se puede segmentar. Y la pantalla como un cuadro también es un fragmento. Horas frente a las meninas y mirar el espejo en donde están los reyes y no mirar ni a los perros, ni a los enanos, ni al mismísimo Velázquez pintando. Entonces, el ojo siempre elige. Por supuesto que estamos hablando de instancias de mediatización, una instancia de mediatización dentro de otra instancia de mediatización. Pero también tenemos que reconocer que vivimos en la sociedad del espectáculo y que las instancias de mediatización son instancias que desde hace más de 50 años vienen construyendo y moldeando la realidad. Esto no significa que antes no hubiesen existido. Siempre hubo una mediatización en el vínculo con la realidad. El mismísimo lenguaje es una mediatización con el vínculo con la realidad. Entonces me interesaba, como punto teórico, como punto de reflexión, e insisto, después de la descripción de Alejandra, es casi crápula plantear todo lo que estoy planteando. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Ahora, apunta más bien a lo contrario, apunta a que no entremos en territorios de censura y de parálisis que tienen que ver con las taxonomías que definen tan radicalmente que algo es o algo no es tal cosa, porque ahí están impactados los fondos públicos, los fondos privados, los subsidios, la capacidad de generar de trabajo. Entonces, cada vez que nos volvemos conservadores y eliminamos algo de determinado lugar, corremos el riesgo de que el funcionario de turno decida que, dado que eso no es teatro, esa institución no va a subsidiar, no va a ayudar, no va a acompañar ese proyecto, porque desde la propia comunidad artística o desde la propia comunidad cultural lo estamos definiendo como un proyecto no teatral. Entonces, que en vez de ir al INT, vaya al INCA, si quiere pedir un subsidio. Entonces, esas lógicas de trabajo y de producción que tienen que ver con poder pensar tan taxonómicamente, que es algo que nos deforma a los críticos profesionalmente, en donde los críticos somos profundos taxonomizadores y que estamos ahí cual cirujanos viendo una totalidad que funciona tan armónicamente y de manera tan maravillosa. Este año me dio la sensación de que nos volvimos todos críticos y todos grandes taxonomizadores que comenzamos a definir con el diccionario, ni siquiera con la enciclopedia, con el diccionario qué es lo que era teatro y qué es lo que no era teatro. Y ahí tal vez los que todavía ocupamos algún lugar de decisión, algún lugar de visibilidad, estemos funcionando más como apocalípticos, parafraseando a Humberto Eco, que como integrados. Y tal vez si al frente de X institución estuviese un joven centennial o millennial de 18 años, de 19 años, no se estaría preguntando por la presencialidad, porque la virtualidad es un espacio. Es un otro tipo de espacio. Es un otro tipo de espacio reglado o regido por otras reglas, guiado por otro tipo de mediatizaciones y víctima también de otros ejercicios de control.
Lo que no quiere decir que la presencia de un cuerpo en el espacio real no esté atravesado por ejercicios de control. Entonces, sistemas de control hay en lo físico y en lo virtual. Creer que en la espacialidad no hay una creer que en la virtualidad no hay una espacialidad, me da la sensación de que responde, como decía Alejandra, y me involucro, a algo que tiene que ver con lo generacional, en donde para mí el cuerpo se pone en el espacio, y el cuerpo puesto en el espacio es el cuerpo puesto en un espacio físico, concreto, material. El tema es que bastante detrás mío vienen muchísimas generaciones que no fueron a jugar a la pelota, al potrero, como tal vez si me hubiese interesado el fútbol. No es el caso, pero doy el ejemplo porque funciona. Si me hubiese interesado a mí ir a jugar al potrero con mis amigos. Sin embargo, otras generaciones pueden jugar al fútbol en la Play. ¿A mí me gusta más el pibe jugando en el potrero? Me encanta el pibe jugando en el potrero. Ahora, ¿todos los pibes van a la calle a jugar, a subirse a un árbol, a jugar con un amigo que tienen en el colegio? Muchos tienen amigos que están ubicados físicamente en algún lugar del planeta que nadie sabe qué es y que se encuentran X cantidad de horas todos los días a encontrarse realmente en un espacio virtual llamado juego. Juego que una plataforma X ofrece a cambio de determinado costo o de determinado valor. Entonces, mi sensación siempre acá tenía que ver con esto, con poder pensar, y esto quiero ser respetuoso y quiero que se entienda pura y exclusivamente desde el punto de vista reflexivo. No es una bajada de línea de política cultural, no es una bajada de línea de qué debe ser el futuro, no es nada de todo eso. Es simplemente un haberme servido de una provocación generada por Efíbero, porque Efíbero está determinando que las pantallas son un territorio. Y como con el hecho de que las pantallas son un territorio o están en condiciones de ser un territorio, me interesa pensar qué tipo de territorialidad se puede generar en las pantallas, más allá de que después no sea esa territorialidad la que a mí me convoca como sujeto, la que a mí me convoca como individuo. ¿Por qué? Porque soy dinosaurico frente a esa nueva territorialidad. Soy un apocalíptico. Puedo jugar como académico a ser un integrado, pero juego como académico a ser un integrado. No cambio por nada del mundo la presencia física en un territorio concreto con un otro cuerpo. Lo interesante es que nos tocó esto, nos tocó esta tragedia y nos podíamos quedar encerrados lamentándonos o podíamos salir a generar creativamente discurso. Lo que a mí me sorprendió es que en la comunidad teatral en la que yo me desempeño, que es la de la Ciudad de Buenos Aires, los artistas se movieron de manera muy creativa, luego de unas primeras semanas de no saber qué hacer, salieron a generar distintos tipos de discursividades y lograron generar producciones muy interesantes. ¿Son teatro? No tengo la menor idea. Ahora, como producción estética, es una producción que a mí también me convoca. Bien. Perdón si me extendí mucho. No, por favor, un placer. Muchas gracias, Federico, por tu reflexión. Realmente me fui anotando algunas palabras de ambos que me gustaría resaltar, solamente a modo de estimular, provocar para al debate e invitar a quienes participan de esta mesa a poder esbozar algún tipo de acercamiento a esta temática que, como bien decía Federico, y lo retomo, cuesta mucho acercarse porque no hay distancia crítica y porque estamos totalmente atravesados por el contexto en el que estamos tratando de esgrimir herramientas para poder gestionar esta anomalía que nos toca habitar. Entonces, desde ahí mismo solamente quiero resaltar algunos conceptos que me parecieron muy interesantes del aporte de ambos. Alejandra, en tu caso, esgrimiendo respuestas posibles desde el arte en este contexto, y me gustó mucho que hables de territorios inciertos, de los abrazos
posibles, de los escenarios virtuales. Y mismo Federico mencionaba, ¿no?, que estas nuevas tecnologías, entre comillas, ya nuevas viejas tecnologías o las tecnologías que nos tocan, pero que crean nuevas realidades, que crean nuevos territorios y esta capacidad de adaptación, ¿no? Un poco retomando el simulacro de presencia del que hablaba Baudrillard en relación a esta cultura del simulacro y estas relaciones mediadas, que en realidad ahí es el concepto de presencia, y por eso yo también fui un poco provocador en compartirles el concepto de Grotowski de teatro, ¿no? ¿Cuál es el grado cero del teatro? Como decía Grotowski, ¿no? Si le sacamos la escenografía, si le sacamos el vestuario, si le sacamos el maquillaje, si le sacamos el texto, y hasta dónde resiste. Bueno, y cada vez es un poco más. Y ahí los límites se van corriendo hacia nuevas definiciones posibles, nuevos horizontes que se abren, que cuesta pensarlo. Yo creo que un poco la resistencia a decir no es teatro de los apocalípticos, entre los que me incluyo y también trato de ser integrada desde la apertura, creo que viene de la nostalgia, como dicen en Galicia, de la morriña, del deseo de volver a encontrarse, ¿no? De volver a poner el cuerpo. Yo también tuve la experiencia de ver teatro el día viernes después de mucho tiempo, y realmente era una fiesta y volverá a ser una fiesta. Así que ahora me gustaría abrir al debate y escuchar a ver qué quieren opinar al respecto, plantear preguntas y seguir provocándonos. Ahí vienen las pausas dramáticas. Para quienes son docentes esto es algo habitual, pero si quieren levantar la mano y directamente irrumpir, pueden hacerlo. Bien. Hola. Bueno, yo para continuar un poco lo que están hablando, lo que estabas también diciendo Antonella, qué es lo que nos quitan o no nos quitan. Yo creo que fundamentalmente, por lo que estamos totalmente seguros, que no nos quiten el poder o la libertad de creación, mientras eso lo podamos hacer. Y por otro lado, lo que vamos encontrando en este nuevo lenguaje, que no nos quiten el público o los públicos, que es hacia ese nuevo público que vamos encontrando, que nos fuimos encontrando ahora. Y yo no sé si fue por novedad, porque no nos quedaba otra o por lo que sea. ¿Qué hacemos con ese nuevo público que se ha creado o que hemos creado? En este caso, hablo de lo concreto del festival. Bueno, ya hablaré mañana, pero es lo mismo, ¿no? Nosotros acabamos de hacer un festival virtual que más que nos sorprendió, superó totalmente nuestra expectativa. Y más allá del anillo teatral, del sector teatral, que como decía Fede, que nos cuestionamos, ese público, si nos cuestionamos si es teatro o no es teatro, ese público no se lo cuestiona. Y como este festival fue fundamentalmente, bueno, fue para la infancia y la juventud, y lógicamente había para segmento etario de muy chicos, primera infancia, segunda infancia, quienes estaban, quienes acompañaban, quienes los introducían, digamos, a las máquinas o a los celulares, eran los padres, los tíos, o sea, el grupo familiar. Y muchos, y no solo de acá de Córdoba, sino porque saben que se interviene o participa de todo el mundo, y así es bien literal, de todo el mundo, no se preguntaban si era teatro o no era teatro, disfrutaban o no disfrutaban, y tuvimos un porcentaje muy alto que se quedó viendo las obras, presenciando las obras. Entonces, ahora nos queda a los organizadores, ¿qué hacemos con ese nuevo público? ¿Cómo lo trabajamos a ese nuevo público? Gracias, Raúl. Muchas gracias. Ale, ¿querías decir algo? Sí, bueno, me encantó escucharte, Federico. Realmente me voló la cabeza, como diría. Y Raúl, un saludo. Yo creo hay dos puntos que me parecen muy relevantes. En cuanto al público, creo que para nosotros también significó tanto a partir de la plataforma Yaje Ya como a partir del Instagram, que va a un tipo de generación que son mis alumnos, son de tipo de entre los 15 y los 25, más o menos. Los Facebook nos quedamos como en otra tanda. Y YouTube descubrí que va a los 5 continentes. Tanto nos veían desde África como desde la India o desde Israel. Entonces, lo que nos posibilitó este acceso a las plataformas
inclusive fue el trabajo laboratorio con Perú, con un coreógrafo de Perú que nunca habíamos logrado con aviones atravesar el continente. Nos queda pendiente Ecuador, nos queda ahí Amazonas, no sé. Pero de alguna manera logramos que en los talleres y en las charlas y en esos laboratorios participó gente desde la Patagonia, Argentina, hasta Amazonas, Costa Rica. Entonces realmente se nos abrió un panorama. Esa plataforma de Instagram, el coreógrafo y los que participaron decidieron armarla de forma permanente, o sea que se sigue nutriendo, tomó vuelo propio sola. Entonces, realmente hay un área que directamente no hay, es como que la frontera ya no es frontera. La frontera está en qué generamos nosotros y si la persona tiene acceso a conectividad a Internet. O sea, la televisión pública que nos pasaba un tipo de educación o de acceso a... Nosotros queríamos llegar al Crear en Libertad, hacerlo por la televisión pública porque sabemos que llega a las comunidades indígenas, llega a las comunidades más alejadas en zona de frontera que no hay Internet. O sea, el tema de Internet también se condiciona a un cierto grupo social. Y ahí llego pensando en las palabras sé que la gente de teatro, yo no hago teatro, doy clases de danza teatro, hago danza teatro, pero no es mi especialidad absoluta, pero trabajo con actores, se pueden reunir en cualquier espacio, sea bajo un árbol, en la sala, donde hay, ahí corremos los muebles y nos tiramos. La gente de danza necesita un training permanente, necesita que el cuerpo, que es el instrumento, el alma, el espíritu, la creatividad, estén conectadas, pero estén entrenadas. La gente de teatro también, pero es como que son otras condiciones. Yo he hecho obras creando abajo de un árbol, entre las hojas y la tierra, pero no se puede trabajar permanentemente en solos, en el monotexto. O sea, si no, seríamos festivales de solos, cada uno detrás de su pantalla. Entonces, ahí fue cuando dijimos, no podemos, o sea, más que cada uno siguió su entrenamiento por Zoom y por todas las plataformas, llegó el momento de salir al espacio, nos mareábamos en el espacio. Era una sensación así como de cuando te tomas un par de copas y algo más y te quedas así, volvés. Era muy, muy loco lo que pasaba entre estar siempre acá delante de la pantalla o salir al espacio escénico o al espacio natural o al espacio que sea y encontrarnos con el otro. Entonces el abrazo, como decías, era o el codo o las caderas o de qué manera hacemos contact, o sea, y de qué manera esos elementos de la danza contemporánea, cambiar de foco, cambiar de dirección, subir de nivel, bajar de nivel, cómo yo me presento ante esto, de qué manera, eso de alguna manera nos sirvieron de elementos para encontrar salidas. Pero no podemos pasar la vida entera, ¿o sí? O sea, para mí es tremendo, porque Europa ahora está otra vez encerrados. Entonces, a mí personalmente, y lo hemos conversado con varios, con Roberto, con Ever Enciso, con otra gente, o sea, es como de qué manera podemos pensar en cómo armar festivales, cómo yo puedo pensar en diagramar o postular o qué mensaje los gobiernos van a decidir con respecto a los fondos. Ahora, como estamos en pantallas, todo va a ser, como decía, bueno, acá no tenemos un Inca, ¿verdad? ¿Cómo se van a generar ahora esos fondos para la creación? Entonces, una cosa va relacionada a la otra, pero es determinante. Y ahí es donde yo me siento como en un gran signo de interrogación. Tenemos oportunidades fantásticas a cómo pensar y programar o concebir para lo que viene, pero tenemos desafíos que el cuerpo y la vida de las personas, esto que nos tocó a nosotros muy de cerca, un compañero internado, ¿verdad? Y cómo entre todos ponerle el cuerpo y felices de que volviera a estar otra vez con nosotros afuera, pero el bicho es una realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir en este contexto? Yo apunto siempre a seguir. Ahora, escucho cómo lo piensan desde otros lados para esto, para seguir creciendo y confiando en ese encuentro y en esa construcción.
Muchas gracias, Alejandra. Bien, ¿alguien quiere comentar algo más? Jacqueline, veo que tenés la mano levantada. Ale, Federico, estas experiencias. Y bueno, a mí la verdad es que hay algo que ahorita con la situación de Ale y uno de los comentarios de Federico, que a mí es una cosa que está rondando mucho en la cabeza en estos meses, y es precisamente, bueno, todavía no tenemos la distancia para poder nombrar esto que está pasando, cómo estamos haciendo teatro, danza, bueno, en fin, ¿no? Pero sí hay algo que es fundamental, ¿no? Y es justamente la falta de democratización de los medios que ahora son en los que vivimos, ¿no? Cómo esta virtualidad no puede ser accesible para todos, ¿no? De pronto lo que nos pasa que en México es que mucha gente que no se había acercado al teatro lo ha podido hacer a partir, ¿no? O sea, que lo tiene más al alcance de su mano, ¿no? Que no tiene que salir a cierta hora, que no tiene que arriesgarse a ciertas condiciones o que no le implica un costo económico mayor a tener una conexión a Internet. Pero bueno, ese es un sector, ¿no? El que ha descubierto y que ahora el reto será poder llevarlo a los teatros cuando esto la pandemia nos deje, aunque a pesar de que en México ya hay teatros abiertos, no todos, pero sí muchas salas ya están abiertas al 30%. Pero quienes no pueden acceder a esto, entonces no podemos plantearnos como un espacio que sí nos ha traído muchas ventajas, ¿no? De romper las distancias espaciales, o sea, que ahora podemos hacer cualquier pieza concreta del mundo, pero ahora también cómo llegamos a ellos, ¿no? A gente de comunidades rurales que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a una computadora, a un teléfono inteligente, tablet, lo que sea. Y también cómo se benefician los artistas verdaderamente con esto, ¿no? Porque el sector cultural fue el más golpeado, el primero que cerró las puertas, pero también quien empezó a dar su trabajo gratuitamente, ¿no? Y ahora es cómo capitalizamos eso. Si bien los festivales tienen ciertos medios, ya sea porque pagan a los artistas, a las creadoras, pero ahora creo que ese es el gran reto, ¿no? Saber cómo trasladamos, cómo democratizamos todo y cómo no dejamos que solo el win-win sea para estas plataformas, ¿no? Como le hemos dado contenidos gratuitos a YouTube, a Vimeo, Facebook, ¿no? Y solo se han empoderado más, ¿no? Y no hemos podido como trascender eso, ¿no? Como decimos, bueno, ya te estamos dando contenidos, plataforma X, pero ahora ayúdanos a que todo ese contenido se lleve a gente que no tiene la posibilidad de acceder a Internet, y también cómo haces que el artista pueda tener una ganancia sobre esto, ¿no? Sí, yo creo que tenés razón, Jacqueline, y va a cambiar todo el mundo del derecho, el mundo jurídico también va a cambiar. Y ahora hay una cosa que es el acceso, esta brecha digital, que tampoco le echemos la culpa a la virtualidad, ¿no? Porque ese acceso de muchos lugares, más allá que lo hacíamos tímidamente o algunos un poco más, un poco menos, pero sí existía. Entonces también viene a profundizar esto o a denotar o demostrar que existe. Yo creo ahí, porque lo hemos hablado también con otros directores, con otros de festivales, lo importante que era que los festivales se mantuvieran de una u otra forma para darle visibilidad a todo el sector, a todos los artistas, porque también, como vos decís, estas grandes empresas o multinacionales tomen en consideración o nos vean que existimos, porque en la medida que estemos presentes, más allá de nuestros errores, de nuestros aciertos, es donde vamos a poder entrar en la mesa de discusión. Entonces me parece que tenemos que seguir justamente en estos espacios, dialogando, encontrando formas de estar presentes, más allá de las discusiones propiamente del sector, ¿no?
Muchas gracias, Jacqueline y Raúl. Lucas, ¿tenés la mano levantada? Sí, levanté la mano esperando un poquito que hay que terminar Raúl de completar lo que dijo Jacqueline. A mí me generó algunas preguntas y algunas reflexiones, toda la exposición de Federico también, sobre todo lo tecnológico, con esta especie de un poco de catarsis también, ¿no? De desesperación por momentos, que si se nos corta internet o que si el teléfono se recalienta en una videollamada después de 2 horas y hay que tenerlo enchufado, etcétera. Yo me preguntaba, así como, bueno, como técnico, también como artista, ¿no? Que me dedico a la iluminación, al sonido, a la producción técnica, cómo con el paso de los siglos hemos ido necesitando o incorporando o considerando la tecnología como vanguardia. Si nos vamos a la antigüedad, donde no había electricidad, donde por ende no había iluminación ni sonido como lo conocemos hoy, o últimamente, en estas últimas décadas, que las escenografías se completaban con una proyección digital, por ejemplo, o circuitos cerrados de video también incluso, ¿no? Como todo el mundo ansioso por incorporar esas tecnologías. Lo que sí creo que no hay duda es que lo que es innegociable es la magia del teatro, que es encontrarse. Eso ni como técnico se lo pongo en duda. Y también pensaba en otro momento esto de qué es teatro y qué no es teatro, ¿no? O sea, yo creo que me pasa con la música también, creo que la verdadera música es la que se escucha en vivo. Así como el teatro es el que se ve en el lugar. Decía, bueno, entonces el radioteatro es teatro. Si lo escuchamos en el momento que se está actuando, es más teatro que si lo escuchamos cuando está grabado. O sea, digamos, si nos ponemos en puristas, empiezan a haber una serie de divergencias y empieza a haber límites, ¿no? Y discusiones que se pueden volver totalmente filosóficas. Entonces pensaba, digo, hace poco pusimos, digamos, con acceso libre en YouTube a un espectáculo que hicimos acá en Córdoba sobre la Guerra de Malvinas, que dirige todavía de alguna forma Giovanni Quiroga, y decíamos, ponemos en el flyer de difusión, ponemos teatro para ver en casa, porque es teatro, si lo van a ver grabado y en video. Finalmente no quedó esa frase. Entonces digo, bueno, si el radioteatro es teatro, al teatro que se está compartiendo, incluso en streaming, que está ocurriendo en ese mismo momento y con esa adrenalina, ¿le deberíamos llamar videoteatro? Lo dejo hasta ahí nomás, a la reflexión. Muchas gracias, Lucas. Ahí veo una mano levantada. ¿Felicitas? ¿Vos querés decir algo? Sí, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerles, un placer escuchar a Ale y a Federico. Realmente cada uno desde su lugar dio una reflexión maravillosa y adhiero a sus pensamientos. Y pensaba desde mi lugar, yo soy gestora, bailarina, coreógrafa, estudié en la UNA, estoy viviendo en Buenos Aires, soy del interior, y investigo sobre el malambo, y algo que me llamó la atención, es la primera vez que participo en Efíbero, así como oyente. Primero que no encontré ningún festival folclórico, que eso me llamó un poco la atención. Y segundo, pensando en esto que comentaba Ale de la digitalidad y el acceso, quería compartir este ejemplo, ya que hay hermanos cordobeses, que el Festival Nacional del Malambo, que es un festival que se realiza en Córdoba, La Borde, es un festival de una importancia muy grande, ya que es nacional y ya que valida al campeón nacional de Malambo, principalmente. Y por ejemplo, su edición 2021, ellos la suspendieron porque, bueno, la comisión que lleva adelante este festival son personas de otra generación, y aunque hay bailarines más jóvenes que la integran, digamos como que siempre se
se priman las decisiones, digamos, de las personas con mayor rango dentro de la comisión. Y bueno, no pudieron resolver esta situación, así que un festival nacional de más de 50 años no va a tener su edición 2021 debido a bueno, la situación de COVID y no poder tener presencialidad. Y frente a esto, digamos, que coexiste otra persona de Córdoba que se llama Santiago Maldonado, que él es malambista también y tiene, digamos, es productor privado, que tiene su compañía de malambo y su productora. Él sí pudo realizar un festival de malambo, sucediendo en estos días. La primera edición fue el fin de semana pasado. Este fin de semana fue la segunda y creo que quedan 2 fechas más, que se transmite por su página web y por YouTube a la vez, donde brindó posibilidad de hacer un festival gratuito de malambo, incluyendo también otras danzas folclóricas, donde le brindó la posibilidad a los artistas que puedan seguir componiendo cada uno desde sus ciudades, pudiendo hacer ediciones audiovisuales desde sus escenarios naturales, cada uno a su gusto. Y bueno, y esto permitió que por lo menos haya un festival virtual que se pueda realizar y que pueda funcionar como ventana, digamos, en esta nueva situación a todos los bailarines que vienen preparándose todo el año para que llegue, por ejemplo, a la instancia de enero y participar en uno de los festivales más importantes. Así que bueno, nada, quería compartir esto porque me parecía un ejemplo importante para mencionarlo y más habiendo 2 personas de Córdoba también, y bueno, y que es local. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Felicitas, por tu aporte. Ale, ¿querés comentar algo? Sí, escuchando las palabras de Fede, de Raúl, de Lucas y ahora, no sé cómo se llamaba la persona que estuvo hablando del malambo, pero me viene a la mente la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado de las políticas públicas, no solamente en estos espacios para los festivales, que, como decía Fede, en esta cadena de que va en beneficio de la comunidad, de la sociedad, de los diferentes públicos a los que accedemos, sino la responsabilidad de las comunidades del Estado. O sea, si estamos hablando de que Internet es algo que se paga, no es algo gratuito, algo que tenés que tener acceso a un territorio de las pantallas, deberíamos tener a su vez el acceso, ya que el festival en muchos casos, en el nuestro, se hace con fondos concursables, no es un festival independiente, no hay un aparato del Estado detrás, pero sí hay fondos a los que se accede por concurso, pero deberíamos trabajar en sinergia con las instancias de comunicación de los estados para que entonces estamos en pandemia, aún no se terminó la pandemia. Entonces, en estado de pandemia pueda llegar esa situación que es gratuita, pero pueda llegar a todas las poblaciones en sus diferentes rangos sociales o económicos. Entonces, sí tendríamos un acceso, tenemos los canales de televisión, que antes, hablando de generaciones, antes yo bailaba primera figura en una época, tenía las cámaras de televisión pública con un switcher, con el móvil de exteriores, grabando. Yo le decía eso al equipo cuando estábamos analizando cómo enfrentar esto. Teníamos ahí en el momento, en lo que hoy día decimos streaming, se estaba grabando a 4 cámaras, se editaba y salía en directo por el canal. Entonces hoy día digo deberíamos porque es algo que no sucede, porque los canales, no sé en Argentina en este momento o en otros países, en su gran mayoría pertenecen a grandes cadenas de grandes multimillonarios corporativos. Entonces finalmente no se accede a una televisión pública real. Y eso realmente está generando en la educación, en el acceso a la educación y la educación en toda su amplitud, incluida aquella mamá que se convirtió en docente en su casa,
desesperada de cómo hacer para trabajar, producir, en fin, toda la cadena familiar, ¿verdad? Y a mí personalmente es algo que me preocupó mucho desde nuestro espacio de Crear en Libertad, y lo analizamos en diferentes instancias, porque ese acceso a la cultura, ese es acceso al pensamiento, es acceso a calidad de vida, es acceso a futuro. Y realmente es un gran interrogante para mí hoy día. No sé cómo se plantea en otros lugares, pero cómo hacer, porque como que está en esa cadena de producción también que decías, Jacqueline, YouTube, Facebook, todos comercializan. Nosotros generamos esta plataforma, accedimos a Ya con una idea de que el artista que quiere puede comercializar su obra, o sea, monetizar, pero ¿quién lo paga cuando se paga Netflix? Muy fácilmente el fin de semana. Entonces, ¿cómo llegás a que el público, o sea, pasamos de la lectura a las pantallas, al territorio de las pantallas? Acá cada 2x3 se corta la luz, y yo digo, gracias a Dios todavía la ande, que con cada tormenta se corta. Entonces vuelvo a las velas y vuelvo a los libros, porque si no, sinceramente, más de una vez voy a la pantalla. Entonces hay realmente ese trabajo que no sé en qué momento algo se va a compensar o se va a equilibrar de alguna manera entre el cuerpo presente, el cuerpo material que estamos con todo lo que somos, y esos modos de acceso y de difusión. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, Etelvina, estás levantando la mano. Vamos a ir cerrando con tu aporte. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy investigadora de festivales teatrales en Entre Ríos, Argentina. Me quedé pensando mucho con lo que decía Federico. Esto de centrarnos en las pantallas como territorio, ¿no? La territorialidad del cuerpo, del espacio, qué significa presencialidad, espacio y territorio, ¿no? ¿Qué tipo de territorialidad pueden generar las pantallas? Esas son las preguntas de Federico que me quedaban pensando. ¿Por qué? Porque las grandes constituciones de los festivales teatrales en Entre Ríos fue a partir del territorio como elemento central, ¿sí? Todos los festivales entrerrianos, o casi todos, se crearon a partir de las características del territorio en términos de cuerpo y espacio. ¿Por qué? Porque su objetivo fundamental era la búsqueda de nuevo público, ¿sí? Esta cuestión de conquista. Después me sumaba a Jacqueline Ramírez, que decía, bueno, no sé, creo que le decía ella, pero decía, bueno, la conquista hay nuevos jóvenes, existen en la plataforma. Entonces cambia un poco el rumbo a este de nuevo público en términos de territorialidad y espacio, sino que nos vamos a trascender la plataforma en la búsqueda de nuevos jóvenes, por poner un ejemplo. Yo para como una pregunta, ¿no? En términos de gestión y producción de festivales, mi pregunta es, este cambio de territorio que es pantalla, en el sentido de nueva presencialidad, ¿no? Cuando uno diagrama y piensa en la gestión de producciones, ¿cómo medir ese impacto en el territorio? ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo producirlo? Porque se me hace un quiebre para pensar nuevos festivales, ¿se entiende? Se me hace un quiebre como decir, bueno, en estos tiempos de pandemia y de festivales virtuales, si yo no tengo una medición de territorialidad, si yo no tengo una medición de impacto, si yo no tengo una medición de qué se genera colectivamente, ¿cómo yo puedo pensar un nuevo festival el próximo año, virtual o presencial? Ese sería mi aporte como pregunta. ¿Quién responde la pregunta? Pausa dramática. ¿Quieren responder a vivo? ¿Quieren repensarla y mañana la seguimos y retomamos donde dejamos? Yo respondo brevemente porque esa pregunta nos hicimos antes de hacer, lógicamente, el festival. Bueno, nosotros trabajamos una empresa, digamos, que se encargaba de todas esas mediciones
y justo que ella está hablando desde Entre Ríos, el primer día, porque nosotros hicimos una maratón de 48 horas de obras de 11 países, más 5 provincias de Argentina, más lo de Córdoba, y nos decían, porque esto parecía, bueno, para lo que están acostumbrados, pero para mí era una cuestión como muy, muy loca, nos decían, en este momento está entrando todo el sur de Buenos Aires, gran parte de Entre Ríos, gran parte de Santa Fe y Misiones. Cuando decían Misiones, Ale, porque estaba tocando parte del Paraguay. Cosa increíble que estas empresas iban midiendo. Y nos dicen el 77% de lo que están ingresando se están quedando. Eso para nosotros era maravilloso. Entonces, eso nos sirve en este momento, ya hablando con el diario del lunes, cuando yo digo, esto es para poder medir o saber hacia dónde podemos dirigirnos si tenemos que continuar con este formato. Asimismo, volviendo a la presencialidad, que es lo que todos pugnamos, yo creo que esto viene a convivir con nosotros y vamos a tener que trabajar también con eso. Entonces, ahí tenemos que saber también esto que decía al principio. Estamos llegando a un público, por decirlo así, no teatral, lógicamente que está el teatral. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenerlo? Porque tenían totalmente la posibilidad de irse o cambiarnos de canal, por decir así, e irse a Netflix o irse a otros lugares, pero se quedaban viéndonos por algo. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr saber por qué se quedaron. Esa es la gran incógnita, que esta empresa tampoco nos decía. Pero sí nos llamaba la atención en un momento de si está entrando Chile, y te van avisando así, viste, como diciendo, no sé, en vez están entrando los espectadores, están haciendo cola, está entrando Entre Ríos, está entrando el sur de Buenos Aires. Bueno, esas son las preguntas que también nos quedaron a nosotros para poder evaluar y analizarlo. Nada más que eso. Bueno, Raúl, valiosísimo tu aporte de respuesta, súper concreto, me encantó, así que muy bien. Si están de acuerdo, me gustaría decir unas muy breves palabras de cierre, solamente para retomar el valiosísimo aporte que hicieron Alejandra y Federico en la primera jornada de encuentro de esta mesa. Primeramente, decir que Alejandra, realmente el trabajo que han hecho es sumamente emocionante. Yo creo que en esta era quien no se volvió más existencial y más solidaria para con el otro, la otra, se la perdió. Estamos en una era en que el afecto importa, el encuentro importa, creo que también por ausencia, ¿no? Como realmente esto que mencionaban de los escenarios naturales y esta necesidad de respirar y tomar oxígeno, ¿no? De volver a lo natural, volver a poner el cuerpo. Veíamos en las imágenes la tierra, el agua, el cielo, había algo como realmente de un deseo muy fuerte de volver a habitar esos espacios que durante mucho tiempo estuvieron vedados. Creo que lo mismo pasa con el teatro, que el regreso es inminente, ya está sucediendo y es una celebración retomar ese encuentro donde se dejó. Esto que hablaban de los territorios inciertos y de los abrazos posibles, también en relación a esto, hacernos nuevas preguntas en relación a la gestión, ¿no? Como mencionaban recién, bueno, ¿y cómo medimos el impacto en este nuevo territorio? Y bueno, Federico, realmente tu aporte también valiosísimo en términos teóricos y también de preguntarnos no solo por este grado cero del teatro, que me encantó que lo llevaras hacia ese terreno, porque un poco creo que la provocación en esta mesa estaba puesta en ese lugar, ¿no? ¿Cuál es el territorio del teatro? ¿Qué es el teatro? Y siempre volvemos a ser ontológicos cuando en realidad siempre la filosofía está, por lo menos desde mi punto de vista y como decía al principio, completamente ligada a la praxis. Somos gente de teatro, somos gente de acción, salimos al toro, se enfrentó a esta nueva realidad de la manera que se pudo. Yo creo que para cerrar me gustaría retomar esto de la virtualidad como medio y no como fin, como decía Federico, ¿no? Esto no deja de ser un momento y yo creo que el fin último es volver al encuentro, volver a habitar ese espacio y quizás creo que todo esto también sirve para resignificar ese encuentro y entender también que hay otras realidades posibles de habitar, otros territorios posibles de habitar, como son estas pantallas que tuvimos que salir a conquistar en esta era, si se quiere, exótica. No sé, es muy difícil nombrar esta era, es muy difícil hablar de nueva normalidad, vieja normalidad. Yo también me cuesta ponerle nombre al suceso porque estaría sucediendo. Entonces, de mi parte, agradecerles mucho por este encuentro, deseosa de que llegue nuestra próxima jornada de trabajo en el día de mañana. Así que muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Federico, y muchas gracias a todas y a todos quienes han participado de esta mesa. Nos encontramos mañana a la misma hora por el mismo canal. Gracias a todos. Gracias. Cecilia. Chao. Chao, chao. Chao.